Patricio Javier Palacios Benavides. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación y gracias a Eri Espe en esta ocasión por el espacio que se ha brindado para la presentación que voy a dar a continuación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la presentación, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya. Listo, muchas gracias. Bien, en esta ocasión pues voy a dar mi conferencia enmarcada en el tema de lo que es el análisis no lineal de las columnas de hormigón armado. No solamente haré referencia a estos elementos transmisores de carga, sino que hablaré de una forma global en una estructura simple para tratar de entender los comportamientos y conceptos que voy a tratar de explicar en esta ocasión. Bien, empezaré primero con lo que son las suposiciones de diseño. Las normativas y códigos vigentes asumen un comportamiento de las estructuras. En esta ocasión, el ACI, la normativa ecuatoriana de la construcción, asumen un comportamiento lineal. Es decir, que la estructura va a tener una relación directamente proporcional a lo que son esfuerzos y deformaciones unitarias. Lo que se trata de hacer es introducir un coeficiente de reducción de respuesta para tratar de emular el comportamiento no lineal de las edificaciones. Pero ya que el caso de análisis en esta ocasión es el estudio no lineal, nosotros nos iremos un paso más adelante en el cual ya no vamos a considerar estas teorías simplificadas de elasticidad, sino que vamos a considerar una degradación de la rigidez de los elementos estructurales. Como podemos ver en esta figura, si nosotros encontramos una respuesta global ante una acción monotónica ya a nivel estructural, podemos observar que se va produciendo una degradación de rigidez y que este es producto de la formación de rótulas, podemos llamarlas de esta manera, a la concentración de daños en elementos estructurales. Cabe recalcar que tanto el ACI como la ANEC y las demás normativas americanas, etcétera, nos sugieren, nos están dando un comportamiento implícito de los materiales, como el que podemos observar aquí. Esto de aquí nos está indicando que para los elementos que van a ser sometidos a flexión, sus caras paralelas se van a mantener no paralelas, pero sí planas después de un estado de deformación. Esto es muy importante tener en cuenta en todos los cálculos que se realizan, ya que de aquí se desprende la teoría para nosotros determinar esfuerzos y deformaciones unitarias. Estamos asumiendo una distribución lineal, cosa que en elementos estructurales como vigas, columnas, que guardan las relaciones de aspecto que se indican en el ACI y en ANEC, son reales. Podemos utilizar esta simplificación, pero para elementos de alto peralte, elementos que van a ser sometidos a fuerzas diferentes a las que se nos indican en los códigos, pues estas simplificaciones ya no van a aplicar y todos los cálculos que voy a indicar a continuación pues no serán procedentes. Por ejemplo, la curvatura, por ejemplo, esta misma distribución de esfuerzos lineales ya no van a tener su validez. De forma bastante simplificada y para que se pueda entender lo que nos dice el ACI para elementos de hormigón armado, lo que nos dicen las normativas para cálculo estructural, etcétera, es que la capacidad del elemento sea mayor a la demanda que se va a producir. Entonces, para nosotros tratar de considerar lo que son imperfecciones geométricas del material, imperfecciones que se puedan producir en obra, vamos a tener que utilizar factores de reducción de resistencia. El ACI tiene sus factores de reducción, como lo podemos ver. Esta es la tabla 21.2.1 del ACI 19, en donde se nos está indicando los factores de reducción para elementos estructurales dependiendo del tipo de solicitación a los cuales sean sometidos. Por ejemplo, una columna de hormigón armado puede desarrollar su máxima capacidad a compresión, asumiendo que va a colaborar el hormigón y las varillas de acero, pero esta de aquí es reducida por coeficientes de reducción de respuesta.
de tal manera que nosotros tengamos nuestro rango de seguridad. Las simplificaciones en cuanto a los materiales son bastante simples. La mayoría de personas que estudia el pregrado o está iniciando sus estudios, pues se les induce al mundo de lo que es la simplificación de materiales. En este caso, el bloque de compresión de Whitney, un bloque equivalente de 0.85 F'C multiplicado por un bloque de compresión que tiene una profundidad equivalente a, este es directamente proporcional a un coeficiente beta que depende de la capacidad de resistencia del hormigón. Esta simplificación lo que trata de hacer es representar en cuanto a capacidades de compresión la curva esfuerzo de formación que se puede observar en este punto, que sería el modelo completo. Voy a poner el láser para que se pueda observar. En cuanto al acero, nosotros tenemos un modelo... Que le interrumpe. Disculpe, se fue la presentación para ver si es que sería tan amable de volverle a presentar. ¿Pueden observarla ahí? Sí, sí, Inge. Muchas gracias. Mil disculpas por interrumpir. Ya. Bueno, les comentaba, los materiales para utilizar referente al acero, el ACI nos indica que debemos utilizar un modelo lineal, ¿sí? No nos dice exactamente un modelo lineal, pero nos deja muy claramente especificado que si el esfuerzo al cual están siendo sometidas las varillas es mayor al esfuerzo de fluencia, entonces tendremos que utilizar el esfuerzo de fluencia. Esto de aquí quiere decir que será un modelo elasto perfectamente plástico. Lo único que estamos aquí simplificando es la no consideración de la zona de plastificación del acero, que es la curva completa, ¿sí? Entonces, serían las simplificaciones. Hay que tener bastante en claro que un elemento como una columna de hormigón armado tiene sus teorías de cálculo basadas en experimentación. El ACI es un compendio completo de experimentación y de resultados de laboratorio para tener todas las fórmulas, capacidades, factores de reducción, etcétera, y todo lo que se encuentra ahí, ¿sí? Entonces, lo que se nos indica ahí claramente es que para nosotros diseñar columnas de hormigón armado, estas deben cumplir varios puntos. El primero, que resistan fuerzas inducidas por sismos. El segundo, que resistan a fuerzas axiales en compresión mayores a un valor determinado que se nos da, ¿sí? Una dimensión menor de la sección transversal, medida en línea recta, tiene que ser mínimo 30 centímetros. Y la más importante de todas es que la relación entre la dimensión de la sección, la más pequeña, ¿sí?, no debe ser menor a 0.4, no debe ser menor que 0.4, ¿sí?, o que su altura sea mayor que 4 veces la dimensión mayor de la sección transversal. A ver, la primera parte la dejo clara, no la dejé bastante clara. La relación entre la dimensión menor de la sección, ¿sí?, y la dimensión ortogonal debe ser menor que 0.4. Y la segunda, que la altura libre debe ser mayor que 4 veces la dimensión de la sección transversal del elemento. Entonces, ¿esto en qué se refleja? Se refleja en elementos estructurales de altura normal, como los que nosotros normalmente conocemos. Alturas de 270, de 250 libres, con las secciones normales que se nos indica de 30 centímetros mínimo de longitud o una área de 900 centímetros cuadrados. Y ahí es cuando van a responder estos elementos estructurales de forma adecuada dependiendo del diseño. Si nosotros comparamos las suposiciones que yo les acabé de mencionar con las columnas cortas que se pueden ver, no se cumple esta teoría bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por más que se diseñe una columna corta con refuerzo transversal, considerando el cortante al cual va a ser sometido, que va a ser muy alto por la rigidez que se aumenta notablemente, no va a poder resistir las fuerzas inducidas por sismos por la naturaleza propia de las formulaciones matemáticas de los códigos. Entonces, es como tratar de darle una solución a una patología estructural que sabemos que desde el inicio está mal concebida.
Entonces, las consecuencias, pues evidentemente serán el fallo de esos elementos a nivel local y que podría producir un fallo global de toda la estructura. Sobre esta temática existe un montón de bibliografía de estudios y lo más aterrador es que existe un montón de edificaciones con columnas cortas. ¿Sí? La fotografía que se puede observar aquí es de un comedor de oficinas de un sector público. Los siguientes puntos a considerar son la configuración estructural que nosotros vamos a obtener una vez que se realice la propuesta arquitectónica. Por ejemplo, uno de los mayores problemas es la creación de las gradas y anclarlas directamente a las columnas estructurales, generando otra columna corta. Esto de aquí va a generar sobreesfuerzos en los elementos que un análisis lineal no nos va a revelar, pero sí, obviamente, el criterio ingenieril de la persona que se encuentre diseñando las edificaciones. Otro punto muy importante para cumplir la filosofía de diseño sismorresistente es la conexión viga-columna. ¿Sí? Nosotros debemos considerar que un nudo debe ser mucho más fuerte que la viga y una columna debe ser mucho más fuerte que la viga con el fin de que podamos generar daño, no en las columnas, porque son nuestros elementos transmisores de carga, ¿sí? Sino en las vigas generar las rótulas para que el daño se pueda concentrar en estos elementos, más no en mis columnas. Entonces, hasta ahora solamente he hablado de lo que es el análisis lineal. Obviamente, una vez que se tiene el análisis lineal, se generará pues un diseño previo, el primer diseño con el cual yo voy a evaluar mediante un análisis no lineal las capacidades de mis secciones. Es muy importante tener en cuenta que el detallamiento que nosotros vayamos a colocar en los planos estructurales y más importante aún, el detallamiento que se logre en obra será el responsable de darme un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil o, en síntesis, un comportamiento adecuado de mi estructura, ¿sí? Entonces, los detalles son la vida principal de un proyecto en estudios referente al hormigón armado. Si nosotros hablamos del refuerzo transversal, este de aquí tiene tres propósitos. El primero es resistir las cargas de cortante inducidas por las cargas laterales sísmicas. El segundo es darle confinamiento al núcleo del hormigón. Y el tercero es evitar el pandeo longitudinal de las varillas. Son tres funciones muy importantes para las cuales nosotros debemos proveer el refuerzo transversal y obviamente su adecuado detallamiento de ganchos para que puedan trabajar como uno supone que van a trabajar. Si nosotros nos vamos a lo que es el ACI, como les indiqué, este es un compendio muy grande de experimentación de millones de dólares invertidos para la ciencia, se nos indica qué es lo que ha ido pasando en todo el mundo con los anteriores códigos y cómo van mejorando. Tenemos detallamiento para las conexiones de columnas con losas, detalles para las uniones de vigas con losas, ¿sí? ¿Cómo debemos hacer la conexión en cuanto a refuerzo transversal para evitar altos grados de punzonamiento? Evitar fisuras inducidas por patologías estructurales que sabemos que no funcionan ante cargas sísmicas, pero aún así lo seguimos haciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los detalles que se están indicando en las normativas. Como les indicaba, los ganchos son los que me van a proveer una resistencia y un confinamiento al núcleo por parte del refuerzo transversal. Hay que tener muy en cuenta que si nosotros nos vamos al ACI, y no es en la última versión, son ya desde las versiones anteriores, al momento de que se nos indica los diámetros mínimos de doblado, se nos indica las longitudes mínimas de los ganchos, siempre se hace referencia al dB, que es el diámetro de la varilla, y nos indica que debemos verificar ese diámetro de la varilla en una tabla. Entonces nos indica desde la barra número 10, debemos cumplir el mínimo diámetro de doblado. Si nos vamos nosotros a la barra número 10, esto es en barras estándar de la ASTM, el diámetro nominal es de 9.5 milímetros, el que se aproxima en nuestro medio es de 10 milímetros.
Entonces, lo que ya nos está indicando el ACI es que para elementos que soporten fuerzas sísmicas no debemos utilizar ganchos ni estribos con diámetro de 8 milímetros. Y eso es evidente, pues, porque un diámetro de 8 milímetros para las tremendas fuerzas que van a soportar los elementos estructurales son como alambres. Eso es alambres que en cualquier rato se rompe, que no tiene la más mínima resistencia, que no provee ninguna de las tres funciones que les acabé de indicar. Miren estos, como yo les digo, son alambres estos de aquí. Esto para mí no tiene ninguna capacidad para proveer confinamiento, capacidad a corte o impedir el pandeo de las varillas. ¿Sí? En esta fotografía se puede ver varillas de 8, son varillas de 8 milímetros tratando de confinar secciones que en este caso pues parece que es una sección pequeña, pero resulta que esa sección va a tener que soportar 3 pisos de un edificio de oficinas. Obviamente pues la redundancia de esa estructura era un poquito mayor, entonces los elementos podían soportarlo sin ningún problema, pero el espaciamiento no me va a permitir tener un comportamiento adecuado. Entonces ese refuerzo transversal es muy importante para los propósitos de filosofía de diseño estructural. Algo más importante también, o bueno, igual de importante, es la conexión viga-columna. Son simples chequeos que se deben realizar, que se lo puede realizar de manera manual, se lo puede realizar en una programación bastante simple, elemental, básica, para nosotros tener un buen comportamiento de elementos. Solamente son control de resistencia al corte, deterioro de adherencia de varillas, confinamiento, longitud de anclaje y el control de columna fuerte, viga débil. Son simples chequeos que nos aseguran la integridad de una estructura en su comportamiento no lineal. Entonces, ¿qué sucede si yo hago el chequeo de conexión viga-columna, si yo proveo el refuerzo adecuado a mis columnas de hormigón armado, si yo genero las conexiones de columna con losas de columna con vigas con un detallamiento bastante adecuado en mis planos? Pues el comportamiento que yo voy a tener va a ser el que a mí me interesa. En esta ocasión les estoy presentando el modelo analítico de un bloque. Esto es para una estructura especial, entonces debe tener una capacidad bastante resistente, en la cual se corrió un análisis estático no lineal bastante simple y se puede observar pues que la formación de rótulas plásticas se presenta de manera predominante en las vigas para después formarse en las columnas y resulta pues en una curva de capacidad que me permite corroborar que el análisis lineal que yo realicé se encuentra dentro del marco de la filosofía sismorresistente de diseño que me exigen las normativas. Bien, ¿qué significa esto de las rótulas plásticas de lo que he hablado? Significa daño. El daño se va a concentrar en ciertas zonas, ¿sí?, a las cuales yo voy a tener que prestarles un cuidado especial. La filosofía de diseño me indica que mediante un coeficiente de reducción de resistencia dado por ductilidad por sobreresistencia, será el que me permita tener esa liberación de energía mediante daño, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta qué tanto daño yo voy a aceptar en mi estructura. Si yo veo y analizo los estados límites de mis elementos estructurales, puedo ir en orden de cómo se irían presentando en un estado utópico, en un estado ideal de comportamiento, pues el primero que se presentaría sería el agrietamiento. Este de aquí me va a marcar un cambio significativo en la rigidez de mis elementos estructurales, ¿sí? Entonces, una vez que se produce este agrietamiento, puedo considerar que ya no voy a tener capacidad de tracción de mi hormigón hasta que se puedan cerrar esas fisuras. Se pueden cerrar esas fisuras mediante ese material que se incluye una vez que ya pase el agrietamiento y recupero esa capacidad. Pero eso es algo bastante incierto, no lo conocemos a ciencia cierta. El ACI nos indica unas formulaciones bastante empíricas sobre la capacidad de atracción del hormigón debido a que es altamente variable. Entonces, su consideración
en el comportamiento a nivel global quedará pues a criterio entero del ingeniero calculista. Cuando se produce este agrietamiento, ¿sí? Se marca un comportamiento, como lo indiqué ya, de decaimiento de rigidez. Existe varia experimentación que se ha realizado en la Politécnica Nacional, en el Centro de Investigación de la Vivienda, para determinar para nuestros materiales, ¿sí?, qué deformaciones unitarias puedo alcanzar yo antes de que se inicie un proceso de agrietamiento. Eso me sirve muchísimo para yo poder calibrar mis modelos estructurales y que estén basados en experimentación. Siguiendo pues adelante con lo que sucedería en el caso de tener acciones sísmicas y bajo mi consideración utópica de comportamiento, se presentaría la fluencia del acero, ¿sí? Esta de aquí se presentaría de forma dúctil, me presentaría fallas dúctiles en los elementos, suponiendo que yo cumpla con todo lo que me está exigiendo las normativas. Si ustedes ven en la imagen de la mitad, esta viga fue ensayada en laboratorio y fue colocada una cantidad de acero mayor a la que se exige en la normativa, es decir, mayor al acero balanceado. Que se ha observado eso de ahí, lo he observado en estructuras de alta importancia, cómo no se controla esos límites de acero. ¿Y qué sucede? Pues el elemento tiene una falla frágil. Como pueden ver, está arrancado por completo el acero porque no tiene capacidad de desarrollar liberación de energía de manera dúctil. Si nosotros continuamos sometiendo a nuestro elemento estructural a acciones sísmicas, pues vamos a empezar a observar el pandeo. El pandeo es muy importante, ya que, como indiqué, el refuerzo transversal sería quien me permita tener esa capacidad de resistencia para evitar esto, justamente esto. Tengo el pandeo global, el pandeo local, que me permite pues tener en cuenta en algo este pandeo localizado de varillas. Ningún programa, ningún software me permite tener esta consideración de daño, ¿sí?, como es al 100%. Entonces, son consideraciones que nosotros deberíamos proveer con el adecuado detallamiento, con el adecuado refuerzo transversal, con el adecuado control en obra. Existe ahora pues el trabajo del ingeniero Diego Sosa. Él fue mi director de tesis en pregrado, pues, y hemos conversado de los trabajos que hemos realizado. Él se encuentra trabajando en lo que es su tesis de doctorado y está tratando de identificar mediante modelos matemáticos complejos cómo se podría predecir, cómo se podría tener en cuenta en nuestros modelos este pandeo localizado de varillas. Obviamente es muy importante considerar esto de aquí, ya que marca un cambio de rigidez sumamente abrupto y la estructura podría presentar fallas bastante, podríamos decir, catastróficas a nivel global. El desprendimiento del recubrimiento del hormigón también se presenta cuando se alcanza deformaciones unitarias ya establecidas. Esto es lo que se trata de considerar en el laboratorio, ¿sí? Tratar de ver a qué deformación unitaria del hormigón se va a empezar a presentar este descascaramiento por esfuerzos excesivos. Finalmente, pues llegamos al estado último, en donde se supone que mediante un balance energético se rompería el primer estribo debido a que existe una alta demanda sísmica, ¿sí? Y el hormigón ya no avanza más, el acero ya no avanza más y termina por romperse el estribo. Este estado último, pues, es bastante difícil de alcanzar, considerando que se hayan seguido todos los pasos anteriores. En ocasiones hay estructuras que no están preparadas en lo más mínimo y lo que sucede, pues, es que se presenta este estado a la primera interacción de la estructura con el sismo. Entonces, esas fallas son frágiles y son fallas que no permiten ni siquiera tener en cuenta un estado de desempeño que sería la prevención de colapso, que nos exige la normativa. Volviendo pues un poquito al tema de lo que es el análisis lineal, nosotros podemos caracterizar las capacidades de nuestras secciones de hormigón armado mediante diagramas y volumen de interacción. Este diagrama de interacción lo que me hace es relaciona una capacidad axial en el eje vertical
y una capacidad de flexión en un solo eje en el eje horizontal. Se puede ver aquí una capacidad de compresión pura de la sección. Se puede ver aquí una capacidad de tensión de la sección. Esta tensión va a ser resistida por las varillas de acero, y si es que se consideró alguna parte, algún porcentaje de capacidad del hormigón, pues se verá representado ahí. Y un estado balanceado en el cual se supone el hormigón alcanza su máxima deformación unitaria al mismo tiempo que el acero alcanza la fluencia. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la máxima capacidad de flexión de una columna es desarrollada cuando tiene una fuerza a compresión actuante al mismo tiempo. Entonces, no es lógico pensar que una fuerza de compresión de cero me permite desarrollar la máxima capacidad de aflexión de una columna. Entonces, se lo puede ver eso en el diagrama de interacción. Una vez que nosotros hemos construido nuestro diagrama de interacción, como lo indiqué anteriormente, la normativa nos exige reducir las capacidades de la sección y después contrastar con la demanda, que debe ser mayorada, para de esta manera nosotros poder concluir en un diseño satisfactorio. Entonces, si yo hago la reducción de mi diagrama de interacción, puedo realizarlo en base a un coeficiente phi que está determinado por una variación en base a la deformación unitaria del acero, y en las normativas anteriores, hasta el 2011 me parece, 2011, 2008, ACI 2011, 2008, me indicaba un coeficiente de reducción de respuesta, de capacidad basada en las cargas axiales que estaba soportando el elemento. Entonces, lo que nos recomienda el código es tener mi diagrama nominal, reducirlo, y hay que tener en cuenta que aparte de la reducción que se hace de capacidad, se hace otra reducción para la fuerza axial, porque nosotros sabemos que un elemento como una columna de hormigón armado o un muro estructural sometido a compresión pura pierde por completo su ductilidad y tiene una capacidad alta de desarrollar un modo de falla frágil. Entonces, la compresión es altamente castigada por el ACI. Aún así, nosotros teniendo nuestra zona aceptable en teoría, nos sigue delimitando a una región aún más pequeña en donde debería estar la interacción de carga axial y momento de nuestra columna de hormigón armado, con el fin de que se pueda desarrollar un mecanismo dúctil de disipación de energía. Estos diagramas de interacción pueden ser realizados para secciones circulares, para diafragmas, para cualquier elemento que vaya a estar sometido a una interacción de flexocompresión. Una flexocompresión biaxial me está indicando que va a existir una carga axial con una doble excentricidad. Es por eso que va a existir un doble momento flexionante alrededor de esos ejes. Como comúnmente se trabaja en el medio, lo que se hace son columnas cuadrangulares, ya sean estas cuadradas o rectangulares, pero con una doble excentricidad alrededor de su eje neutro. Entonces quiere decir que si yo analizo este primer cuadrante de aquí, voy a tener el mismo resultado en los otros tres cuadrantes. Por ende, con que yo analice el primer cuadrante será más que suficiente. Este es el procedimiento que realizan los paquetes computacionales de CSI. Lo que hacen es rotar el eje neutro para tener las dos componentes de carga, los dos componentes flexionantes y de carga axial. Lo que yo desarrollo es el procedimiento que se indica en el libro de Cuevas, un libro clásico de hormigón armado, en el cual se rota la sección, pero el eje neutro permanece igual, invariable, con respecto a la sección, y se genera el diagrama de deformaciones unitarias. Obviamente sigo considerando un perfil de deformación lineal, considero mi bloque de compresión de Whitney y después asumo las teorías para encontrar los esfuerzos de las varillas de acero considerando su deformación unitaria. Obviamente no me paso del 4000, bueno, en el caso del acero comercial para nosotros es 4200 la fluencia, más o menos, ¿sí? Entonces en promedio puedo utilizar ese valor y no me paso de ese valor para cumplir con la teoría de modelo bilineal del acero. Lo que me resulta es un volumen de interacción en donde yo puedo hacer interactuar la fuerza axial, el momento en un sentido y el momento en otro sentido. A este mismo diagrama tengo yo que reducirlo
por los coeficientes que vimos hace un instante y el castigo por fuerza de compresión pura, y lo que yo obtengo pues es una zona utilizable, ¿sí?, para mis elementos de hormigón armado. Este mismo volumen de interacción puedo yo utilizarlo para la interacción que se produciría en un elemento de hormigón armado en un análisis no lineal. Recordando pues que el diagrama de interacción, el momento curvatura, va a ser variante dependiendo de la carga axial que yo aplique. Ya lo veremos más adelante. Dentro pues de la investigación, del trabajo que yo realicé, era necesario pues comprobar que los modelos, en este caso que tenía de software de CSI, de los demás softwares que me permiten cálculo estructural, eran válidos para yo poder utilizarlos en mis cálculos. Entonces lo que realicé fueron varias comparaciones. En este caso les voy a indicar la de una sección rectangular. ¿Por qué utilizo una rectangular? Porque las capacidades con respecto a los ejes ortogonales van a ser diferentes. Caso diferente de una sección cuadrada, donde el volumen de interacción será el mismo de inicio a fin. Lo que sucede pues es que yo tengo las capacidades bastante semejantes a lo que me indica CSI, por lo tanto yo puedo utilizar lo que es las diagramas de interacción, volumen de interacción, y también momentos curvatura, porque todo se realiza en una interacción de este paquete computacional. Recordando a todas las personas que me estén escuchando que no es el programa computacional el que me dice si estoy bien o estoy mal. Soy yo el que le indica al programa si está bien o está mal y lo puedo utilizar. Entonces, es una parte muy importante, y no caer en el uso y abuso del software comercial que existe actualmente en el medio. Los modelos para el hormigón y el acero son muy importantes debido a que si yo voy a realizar un análisis no lineal de mis edificaciones, pues yo tendré que considerar que el comportamiento que me indica el ACI para el hormigón y el acero ya no se va a cumplir. Tendré que considerar cuál va a ser el comportamiento adecuado. Si ustedes investigan en lo que es referente al estado del arte sobre los modelos para el hormigón y el acero, van a encontrar una vasta información, van a encontrar muchísima información. Hay que saber entender el comportamiento de los modelos, saber entender qué modelo me puede servir a mí en mi cálculo estructural sin que me dé problemas de convergencia matemática, pero que se asemeje a la realidad de una estructura. Es así que yo voy a utilizar en este caso, y solamente voy a presentar el modelo de confinamiento de Mander, ¿sí?, que es para el hormigón. Como ustedes pueden ver, aquí se presenta una curva de esfuerzo de formación para un hormigón, y esta curva de acá arriba es la de un hormigón confinado. Este confinamiento está dado por el refuerzo transversal de una sección. Mander planteó en sus teorías lo siguiente. Dijo que el refuerzo transversal proveía confinamiento a las secciones, y cada vez que se encontraba una varilla, como se puede ver aquí, la de los extremos, que se encuentre trabada por el refuerzo transversal, se produciría el inicio de un arco de confinamiento parabólico, ¿sí?, y que este produciría un núcleo confinado en su interior. Como se puede ver aquí, cuando yo tengo refuerzo transversal, tengo una área de confinamiento, ¿sí?, y justamente se produce este arco hasta encontrar otro refuerzo transversal, y aquí esta área es un poquito más pequeña. Entonces, lo que trata de hacer las teorías de Mander sobre el confinamiento es encontrar esta área y encontrar cuál es esta otra área para yo definir la relación que existe entre ambas, y de esta manera definir un coeficiente de confinamiento que me permita extrapolarlo a mi sección normal. Entonces, como ustedes pueden ver, existe es un paper el que me indica todas estas teorías. Pueden revisarlo. Se presenta una buena información, una buena base teórica que está basada en experimentación. Ahora, ¿de qué me sirve considerar este confinamiento o no considerarlo? Voy a retroceder una vez, solamente necesito este esquema. Si ustedes ven, yo tengo este núcleo confinado, el que está de color naranja, y lo que está afuera es un hormigón confinado. Lo que estoy tratando de
aprovechar de ese confinamiento es el aumento de resistencia del hormigón, justamente en esta zona. Entonces, yo puedo calcular ese coeficiente de confinamiento con la teoría de Mander dependiendo del refuerzo transversal provisto. Ahora, ese coeficiente me puede resultar en valores tan altos, ¿sí?, como 1.8, 1.5, 1.3, 1.4, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tengo que darme cuenta yo de algo. ¿Qué tan verdadero es que yo pueda alcanzar tal confinamiento en una sección? ¿Sí? En una sección rectangular o en una sección cuadrada, yo puedo calcular esos coeficientes y puedo proveerle el refuerzo transversal que yo quiera hasta alcanzar coeficientes altísimos. Pero en la práctica, en la realidad, no voy a tener tal confinamiento. Por ejemplo, si yo tengo un hormigón de unos 240, de unos 24 megapascales, y digo que mi coeficiente de confinamiento puede llegar hasta 1.5, quiere decir que le voy a aumentar 50% más la capacidad. Es decir, que de esos 24 megapascales, yo estaría alcanzando más de los 300 megapascales, perdón, más de los 30 megapascales de resistencia, cosa que no se va a producir jamás. Entonces, ¿qué valor utilizar? ¿Utilizo un K de 1, es el coeficiente de confinamiento, o utilizo un K calculado, controlado por mi criterio? ¿Qué es lo que significa esto de aquí? A la final de cuentas, si yo analizo la capacidad de mi elemento a nivel local, este coeficiente solamente me da ductilidad, ¿sí? Pues como ustedes pueden ver, la parte inicial es la misma de la curva azul, que es cuando yo tengo un coeficiente de confinamiento calculado, y la curva verde, pues, es cuando yo solamente considero un KDU. Al inicio es lo mismo. Tengo la misma curva de capacidad porque obviamente el hormigón tiene al inicio la misma capacidad, es decir, la misma rigidez. Entonces, mi estructura no tiene por qué cambiar de rigidez al inicio, pero sí se va a presentar una variación cuando yo quiera ya llegar a mi desplazamiento último, ¿sí? Como se puede ver en este caso, existe una disminución notable de ductilidad, entonces quedará pues a criterio la utilización o no utilización de este coeficiente. He realizado los cálculos estructurales para columnas utilizando columnas cuadrangulares, en donde no he utilizado coeficientes de confinamiento mayor a 1.2. En circulares se puede alcanzar un poquito más de confinamiento, pero deben ser valores que no se escapen de la realidad. El modelo del acero, utilizaré el modelo de Chang y Mander. Los modelos del acero tienen una variación muy importante justamente en la zona de plastificación. La describen los modelos con curvas de segundo grado, tercer grado, ¿sí? La parte inicial y la de fluencia, por lo general, son las mismas, dependiendo de los modelos. Existe el modelo de Menegoto-Pinto, existen otros modelos más complejos todavía para poder representar ese comportamiento estructural. Son los materiales, que es pues el corazón de lo que nosotros vamos a tratar de explicar. Recién en este instante voy a tratar de adentrarme a lo que es la no linealidad y que esta puede ser representada mediante dos formas que las voy a indicar en este instante. La primera es mediante daño concentrado y la segunda es mediante plasticidad distribuida, ¿sí? Son las dos formas en las cuales los programas que normalmente se usan trabajan más. Si nosotros ya nos vamos a un modelo complicado con elementos finitos, pues ya recurriremos a herramientas computacionales aún más avanzadas. La no linealidad que yo voy a presentar ahora es la que representa el daño concentrado, ¿sí? Entonces vamos a entender qué significa esto de aquí, y una vez que entendamos esto, que es lo más simple, podremos entender pues lo que será la plasticidad distribuida. La plasticidad concentrada, como indica su nombre, trata de concentrar en los extremos a una longitud definida el daño que se puede producir hasta alcanzar ciertos estados límites, tanto de material como de sección, ¿sí? ¿A qué me refiero con material? Cuando alcanzo deformaciones unitarias de hormigón, de acero, etcétera. ¿A qué me refiero con daño de material, de sección? Cuando yo estoy realizando un diagrama momento-curvatura, lo contrasto con un bloque de compresión al cual tiene que ser sometida la sección. Hay ocasiones que ese bloque de compresión ya solamente queda en el recubrimiento de la sección. Entonces, las fuerzas que deben ser soportadas
jamás podrán ser, soportadas por ese pequeño recubrimiento. O sea, a eso me refiero con daño de la sección, que puede ser denominado como daño físico. Entonces tenemos lo matemático y lo físico, que deben guardar amplia relación. Si yo me voy a la plasticidad distribuida, esta plasticidad distribuida lo que hace es dar varias secciones, ¿ya? No solamente en los extremos, sino en toda la longitud del elemento, para después, mediante una integración, ya sea cualquier método matemático que se utilice, por lo general el de Gauss-Lobato, se podrá realizar la integración de estas secciones en cuanto a las respuestas estructurales que a mí me interesan, sean deformaciones, momentos, cargas, etc. Entonces, yo puedo utilizar 4, puedo utilizar 5, 6, 7 secciones de integración, depende de la estructura que yo esté analizando y depende, pues, de qué tan sensible esta estructura pueda llegar a ser ante el uso de esas secciones de integración. Entonces, lo que se hace aquí es el daño, que yo lo estaba concentrando en 2 puntos, ahora lo concentro en la mayor parte de la longitud del elemento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos métodos? Este método de plasticidad distribuida me permite determinar de una forma más precisa, ¿sí?, la longitud de plastificación de mi elemento. Entonces, cuando yo voy con una plasticidad concentrada, ingreso directamente mi longitud de plastificación, la cual pues yo tendré que estar seguro en cualquier método que yo utilice sobre su magnitud. Pero la plastificación distribuida me permite obtener esa longitud de una manera más precisa, entre muchas otras ventajas y también pues desventajas. Debemos reconocer que cada método tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, si yo sigo hablando de lo que es los límites en los elementos de hormigón armado, los puedo caracterizar a estos mediante deformaciones unitarias de materiales, como los indiqué anteriormente. Esto de aquí me sirve para yo tener una curva, ya sea de momento curvatura o de momento rotación, limitada, ¿sí? Entonces, un proceso para sacar un diagrama momento curvatura es simplemente un proceso matemático hasta encontrar equilibrio de fuerzas internas. Lo puedo realizar hasta el infinito sin ningún problema, pero ese no es el propósito, porque yo debo limitar mi daño en base a lo que existe en el medio. Tampoco puedo hacerlo en base a las normativas extranjeras, porque esas están hechas pues para el propio lugar en donde fueron concebidas. Para eso es lo que nos sirve la experimentación que se realiza en los laboratorios, la investigación que se realiza y que es validada por esta amplia gama experimental. Lo que realicé fue calibrar mis modelos matemáticos tanto de hormigón como de acero en base a los materiales que existen aquí en nuestro medio, con módulos de elasticidad, deformaciones unitarias, etcétera, etcétera, para yo obtener mis diagramas momento-curvatura. Yo realizo estos 4 tipos de concepciones, podemos decirlo así, de discretización de sección, en la cual yo tengo mi concepción lineal, que la he denominado así. Lo que hace es considerar el bloque de compresión de Whitney y el modelo bilineal del acero. Considero otro elemento que lo llamo confinado, en el cual yo confino todo lo que se encuentra en el interior de las varillas de acero longitudinal y dejo como área no confinada el recubrimiento. Este modelo es muy utilizado en los programas estructurales, entonces quiero ver si de verdad sirve, si de verdad me da resultados adecuados o qué debo hacer yo para poderlo utilizar. Bueno, el modelo de Mander ya lo vimos, que se producen arcos de confinamiento cuando yo tengo refuerzo transversal, cuando encuentro varillas longitudinales que están trabadas por este refuerzo, entonces se genera esta discretización. Y pues obviamente el modelo, la discretización, es bastante complejo, tanto de programar como de ejecutar. Entonces, imagínense que esto fue planteado en el 88 por Mander. Pues llegó Presland en el 99 y dijo, es demasiado complicado esto, no tenemos todavía la capacidad computacional de poderlo ejecutar, y lo que hizo fue plantear una área equivalente. Dijo que esta área que él la calculaba mediante sus expresiones matemáticas me iba a dar los mismos resultados en cuanto a capacidad y en cuanto a ductilidad
de este modelo completo. Entonces, lo que hice fue utilizar estos 4 modelos y verificar cuál va a ser la incidencia de ellos al momento de realizar yo mi diagrama momento-curvatura. Lo que puedo ver en este caso es lo siguiente. El modelo de Whitney, que lo llamé modelo lineal, pues no me representa las capacidades de mi hormigón de resistencia y de reducción de resistencia al aumentar deformaciones unitarias. Obviamente no lo iba a lograr porque solamente estaba trabajando con un modelo de compresión rectangular, y el modelo lineal del acero pues me marca este comportamiento lineal nada más. Entonces, las capacidades son un poco altas, y si yo determino la ductilidad de esta sección, puedo obtener también un valor un poquito alto con respecto a lo que realmente está pasando. Lo que sucedió fue que para los demás análisis tenemos un comportamiento muy similar. Lo único que cambia es la curvatura última, pero si ustedes se dan cuenta, la escala a la cual estamos, esa curvatura última puede ser tranquilamente considerada, ya sea la más pequeña o la más alta, no importa cuál, por los factores de resistencia que yo tengo, por el confinamiento que yo me estoy aquí guardando y no dando un confinamiento muy alto, ¿sí? Y me sirven como colchones para mí, para yo tener seguridad en mi cálculo estructural. Obviamente, pues esto depende de los elementos que yo esté analizando, no lo puedo generalizar para todos, como nada en Navier, pero puedo realizar esas comparaciones para las secciones que yo analicé. Pueden ver, pues, que la parte lineal, esa no cambia, no tiene por qué cambiar, como ya lo indiqué anteriormente. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de los análisis. Obviamente este análisis es un poquito más refinado, requiere mayores cálculos. Este análisis de aquí me va a dar una curvatura última un poco más grande que la de los demás análisis, obviamente porque tiene un área más grande de confinamiento, que la puedo utilizar pues hasta cierto punto, o puedo considerar ese coeficiente de confinamiento disminuyéndolo un poco para tratar de obtener estos resultados de acá. Como les dije, son criterios que se deben considerar. Este diagrama momento-curvatura está limitado por 2 partes esenciales. La primera, cuando encuentro daño físico, y la segunda, cuando encuentro daño del material. Como indiqué, el daño del material está dado por las deformaciones unitarias, del daño físico es lo que se produce en realidad. Sigo realizando comparaciones de modelos. Esta vez introducí lo que es el modelo de OpenSys. Traté de utilizar los modelos que se encuentran ahí de concreto, de acero, lo más semejantes posibles a lo que yo utilicé en mis modelos. Entonces, puedo obtener resultados bastante similares. Sigo haciendo hincapié en que la parte lineal no tiene por qué cambiar, como lo podemos ver aquí. Ya se empieza a ver cambio cuando yo ya tengo curvaturas un poquito más altas, cuando tengo ya resistencias un poquito más altas debido a los modelos que yo estoy utilizando, debido a las consideraciones que yo estoy analizando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta línea roja de aquí representa un hormigón no confinado en toda la sección, y esta línea azul representa un hormigón confinado en toda la sección. Como ven, lo que cambia es la ductilidad del elemento. Esa ductilidad es la que implícitamente me da el coeficiente de confinamiento de Mander. Si nosotros podemos ver aquí, pues, una idealización para yo encontrar la longitud de rótula plástica para el daño que quiero tratar de representar, pues es una idealización lineal en la cual mi elemento se supone va a estar sometido a fuerzas sísmicas que me van a dar este diagrama de momentos, y mediante relación de triángulos puedo obtener las longitudes de plastificación en ambos extremos. Puedo obtener en ese punto mi momento de fluencia, y mediante el método de la rigidez o el método de la flexibilidad o cualquiera de los métodos que yo utilice, puedo encontrar mi rotación de fluencia para yo ya tener un primer acercamiento a lo que va a ser mi diagrama momento-rotación, que va a ser el cual me va a permitir obtener un modelo de concentración de daño en mis elementos estructurales. Como lo indiqué anteriormente, la aplicación de una carga axial, ¿sí?, me permite obtener mayores capacidades o menores capacidades dependiendo de la magnitud de esta. Yo puedo ver aquí en un ejemplo de OpenSys en la línea azul el modelo de momento curvatura normal, ¿sí?
Si yo le aplico una fuerza de compresión, en este caso le he aplicado de 40 toneladas, lo que sucede con mi momento de curvatura es que va a aumentar la capacidad de flexión, ¿sí? Y si yo le aplico tensión, pues obviamente esta va a disminuir. En este caso no se puede observar porque estos diagramas no los he limitado a propósito para que se pueda observar hasta dónde puede llegar el cálculo matemático de un diagrama momento-curvatura. Pero sucede que cuando yo tengo carga axial aplicada en los elementos de hormigón armado, pues su ductilidad se reduce de una forma bastante importante. Por dar números, por hablar nada más y que se den cuenta de forma esquemática, si ven la curva azul yo pude haber llegado a 0.4 de curvatura, pero con aplicación de carga axial esa curvatura se va a reducir tal vez a 0.1. Entonces va a cambiar la ductilidad última, la ductilidad de fluencia debe ser la misma para los casos porque estoy hablando de la misma sección, pero la última va a cambiar y por ende la ductilidad se verá reducida. Especial cuidado deberíamos tener con las columnas en edificaciones importantes, en edificaciones de altura considerable, en las columnas de los primeros pisos, porque son los elementos que están sometidos a la mayor carga axial de todo el sistema estructural y estas de aquí pues deben tener su reserva de ductilidad para poder interactuar con la estructura y darnos un comportamiento adecuado. La caracterización del comportamiento no lineal que estoy utilizando es la de la SCE 4117. Este de aquí me permite obtener diagramas de momento-rotación, en este caso se puede ver para los dos nudos, porque yo estoy concentrando el daño en mis dos nudos inicial y final, y me da criterios de desempeño, pero obviamente recalco que son criterios de desempeño y estados de daño para los materiales de ellos. Una parte importante que considero yo es que, por ejemplo, si yo tengo este diagrama momento-rotación, ellos tienen aquí una capacidad de rotación, ¿sí? A la cual existe un momento remanente, podemos decirlo así, que es constante. Pues ahora nosotros debemos cuestionarnos, ¿nosotros podemos alcanzar con nuestros materiales esta partecita de mi diagrama momento-rotación? ¿Sí? Al momento de que decae por completo la capacidad de flexión, ¿puedo tener ese remanente? Entonces es muy importante considerar eso de ahí. En estos gráficos nosotros lo que podemos ver es el diagrama momento-rotación normalizado y al fondo gris se ve lo que yo he calculado manualmente. Entonces, pues, lo que me está dando la norma es hasta cierto punto aceptable con los materiales que yo he determinado. Ahora, es importante tener en cuenta que al momento de que yo realizo un análisis de estos, no solamente me interesan los resultados que me arroja el computador, ni mis programas, ni nada. Debo yo entender y analizar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí pues nosotros podemos ver que si yo tengo mi momento dividido para mi momento de fluencia en este punto, pues obviamente la relación va a ser 1, la normalización, pero en este punto de acá yo tengo un valor de 1.5. Si nosotros ejecutamos varios análisis de secciones buenas, competentes, armadas, voy a tener este valor como máximo siempre. Y rotaciones bastante altas porque las secciones se supone son competentes. Ahora, si yo me voy a una sección considerando que no está bien armada, que no tiene una buena distribución de acero, no cumple lo mínimo, pues este valor se va a reducir. Y nótese cómo la rotación disminuye notablemente. Entonces, estructuras que ya existen, ya han sido sometidas a acciones sísmicas, pues difícilmente van a llegar a tener estas capacidades de rotación. Serán mucho menores y nosotros tendremos que considerar eso en el cálculo. Los estados de desempeño de igual manera deben ser considerados bajo esas premisas de que nosotros debemos analizar para nuestro país y para nuestro medio qué es lo que tenemos. Y aún así, aunque tratemos de traerlo a nuestro país, pues sigue siendo bastante grande el universo que ya ha sido reducido de estas propiedades. Por ejemplo, para Quito tenemos ya algunas investigaciones. Nos falta enterito para las demás provincias. Algunas ya van avanzando, otras se quedan, pero ni aún así podemos tener ya un comportamiento de materiales y ya, por decirlo, unificado. Claro ejemplo, el módulo de elasticidad del hormigón. En el ACI se da una expresión que ya está más que demostrado que
para la ciudad de Quito y para los agregados que se encuentran en las canteras cercanas no se cumple tal relación. Un poquito de los códigos que realicé, pues les indiqué los resultados de momento curvatura que presenta OpenSys es debido a una interacción que yo realicé entre MATLAB y OpenSys. Este de aquí, como nosotros conocemos, bueno, los que hayan utilizado el programa OpenSys es un poco agresivo en cuanto al ingreso de datos, no es como el típico programita de CSI que se va dibujando todo y se asigna propiedades, etcétera, etcétera. Es un poco más agresivo, requiere una programación avanzada, un conocimiento un poco más especializado. Lo que realicé fue una interacción en MATLAB, una programación, bueno, MATLAB es bastante simple, bastante eficiente, podemos decirlo, para realizar cálculos. Entonces, hice una interacción que me permite ingresar datos muy básicos, que son estos de aquí nada más, y con estos me permite obtener la geometría de la sección, después las propiedades de los elementos, y obtengo mis diagramas momento-curvatura. También he realizado pues lo que es el volumen de interacción para determinar un plano de falla de elementos. Perdón, un plano de falla de elementos. Estos de aquí van a estar dados por la interacción externa que se tiene y puedo ver si es que estoy dentro o no estoy dentro de la zona permisible. Bueno, el diagrama momento-curvatura que se le obtiene en OpenSys es a partir de una discretización de la sección. Recuerden que un momento curvatura no es de un elemento, sino es de una sección, o como se lo llama en la literatura, de un elemento de longitud cero, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo estoy analizando, una sección, porque a esta sección es donde yo supongo le voy a concentrar el daño en mi columna, y de ahí es como yo trataré de obtener el comportamiento no lineal a nivel macro. Bueno, son un poco de los resultados de la interacción. En esta ocasión, pues, tengo un ejemplo bastante sencillo para que se entienda cómo funciona esta no linealidad de columnas. ¿Sí? Que una vez que se entienda esta de aquí, se lo puede realizar lo mismo para vigas, lo mismo para muros, pero teniendo en cuenta cuáles son los estados límites de rotación o los estados límites para corte o los estados límites para cargas axiales, etcétera, lo que sea a lo cual esté sometido el elemento estructural. Entonces, como ya lo había indicado antes, voy a trabajar con elementos de plasticidad concentrada justo en los extremos. Con esto se puede entender lo que es una plasticidad distribuida y también se puede, y bueno, otro mundo aparte es ya lo que es los elementos finitos que lo podemos realizar después. En este caso ustedes pueden observar un pórtico en 2D bastante simple, el cual es sometido a un pushover elemental, desarrolla daño en sus elementos estructurales y por ende desarrolla una diferente forma de distribuir los diagramas de momento. La curva de capacidad es la que se puede ver aquí. Aquí se ve un decaimiento importante de rigidez. Entonces vamos a ir analizando paso por paso. Si yo voy aplicando una carga monotónica lateral, puedo ver cómo mi elemento empieza a fluir. Mis elementos empiezan a fluir, empiezan a presentar estados de desempeño que van aumentando según se vaya comparando con esta curva backbone que es obtenida a partir de la SCE. ¿Sí? Entonces voy viendo, voy avanzando, llego a un estado límite de desempeño y ya voy empezando a presentar daño. ¿Sí? Voy continuando con mi carga aplicada y yo puedo ver que justo en este punto de mi curva de capacidad que está indicado con rojo, ya es el punto antes de que decaiga la rigidez. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que yo estoy alcanzando ya límites de daño un poco más agresivos en mi elemento, porque si yo me voy a mi curva de momento rotación, estoy ya llegando a estados de daño sumamente altos. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Yo no le dejé que siga aumentando con esta rotación a mis elementos estructurales. Le reduje esa rotación un poco para considerar que yo no voy a tener esa capacidad de deformación extra cuando ya mi elemento no tiene capacidad a flexión. Entonces, lo puedo ir controlando, pero obviamente con mi criterio y no con el programa. El programa lo que hace es calcularme una curva de capacidad hacia el infinito. Entonces,
puedo ver que la distribución de momentos se presenta aquí. Esta viga, que es la que está a punto de fallar, tiene su diagrama de momentos, pues el que está absorbiéndolo. Pero un punto después sucede que mi viga presentó daño y decae la capacidad. Si decae la capacidad, ya esta viga ya no tiene capacidad de rotación y por ende ya no va a poder retransmitir los momentos a los cuales está siendo sometida la estructura, porque una rótula por concepto ya no tiene capacidad de transmisión de flexión. Como ustedes pueden ver, el diagrama de momentos decae, ya solamente se está produciendo el diagrama de momentos por carga vertical. Sigo avanzando. ¿Qué sucede ahora? Que mis dos vigas son las que presentan el estado de daño sumamente alto y por ende, pues los diagramas de momento tienen que verse de esta forma. Llego a mi punto final de mi curva de capacidad porque ya no existe convergencia matemática para este proceso. Estas dos vigas ya no tienen capacidad de redistribución de momentos, las columnas ya no pueden hacer nada. Como pueden ver, esta columna de aquí sigue en fluencia, alcanzado el límite de desempeño deseable. Esta de aquí ya se dañó un poco, pero las dos vigas han presentado daños bastante importantes. Las texturas y lo que se observa aquí es nada más simbólico, de manera didáctica, para que pueda ser entendido este pequeño pushover que lo realicé de una manera bastante elemental. Se desprende de aquí una curva de capacidad que ya para estructuras más importantes, pues, tendrá que ser analizado a mayor detalle, considerando todas estas observaciones que yo les he indicado. Esta es una parte muy importante que se menciona justamente en el FEMA P54, si no me equivoco. Una vez que nosotros obtenemos la curva de capacidad, nosotros podemos delimitar mis estados de desempeño, mis límites de desempeño, ¿sí? Y eso es lo que normalmente se hace, hasta donde hemos llegado comúnmente. ¿Cuál es el siguiente paso, la siguiente generación de estudios a los cuales nosotros debemos someter a nuestra estructura? Es a los estudios de porcentaje de reposición en términos económicos, las tasas de mortalidad y los días a los cuales va a estar mi estructura no operativa. Entonces, ¿esto de aquí para qué me sirve? Me sirve para que la persona tomadora de decisiones sepa qué hacer cuando se presenten escenarios sísmicos que yo le vaya a indicar. Una persona normal, común, o una persona que se encuentre en un alto rango para tomar decisiones, muy pocas veces tiene conocimiento de toda la ingeniería y de todo lo técnico que nosotros hablamos. Si nosotros le indicamos una curva de capacidad con unos estados de desempeño, que obviamente nosotros los entendemos, una persona normal no va a entender absolutamente nada de esto. Una tomadora de decisiones lo que hace es hablar en términos económicos para poder después saber qué es lo que se puede enfrentar. Entonces es importante que dependiendo de la importancia de las estructuras, nosotros tengamos esta información para que se pueda dar a conocer a los municipios, a los gobiernos, a cualquier persona que se encuentre en los ministerios, etcétera, y que puedan entender qué es lo que va a pasar. Pongo como ejemplo escuelas, pongo como ejemplo hospitales, ¿sí? Que no van a alcanzar un grado de desempeño aceptable, o tal vez alcancen el que les dice la norma, que es la prevención de colapso. Sí, tal vez, muy bien, puedo cumplir con la norma. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto de aquí? ¿Cuánto dinero voy a tener que volver a meter para tener esa estructura operativa? ¿Cuántos días va a tener que estar cerrada esa estructura para volverla a tener operativa? Y lo más importante de todo, ¿cuántas vidas estoy dispuesto a perder para que esa estructura tenga los daños que va a tener? Entonces, si nosotros consideramos en cuenta un hospital, los hospitales que se construyeron o que se tratan de construir en el país, estamos hablando de un montón de dinero. Entonces, si yo tengo un límite de desempeño que puedo estar cumpliendo con normativa, ¿sí? Imagínense cuánto dinero voy a tener que meter otra vez para tenerlo operativo. ¿Cuántos días se va a quedar las personas que han sido afectadas por un evento catastrófico sin ese hospital que se supone para el cual fue construido? Vámonos un poquito más allá, hablemos de las escuelas. Si por suerte no están ocupadas las escuelas como pasó el 16 de abril en el sismo,
y no se tuvieron tasas de mortalidad de los niños de nuestro país, ¿qué va a pasar con esas escuelas? Van a presentar van a presentar estados de desempeño deseables. No lo van a hacer, se van a caer, van a quedar en pie. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que pasa con las personas, tanto de servicios técnicos, tanto de personal técnico, tanto de personal de primeros auxilios, etcétera, etcétera? ¿Dónde creen ustedes que van a dormir o a pasar ellos? Son las escuelas, las universidades donde ellos van. ¿Y de qué sirve que hayan llegado a una escuela que está completamente inservible? ¿Sí? Y que a más de eso, o sea, más de la inversión de que el gobierno hace en esas escuelas, tenga que volver a invertir para que esté operativo. Entonces, eso de ahí es lo que me marca los estados de desempeño y es a donde yo quiero apuntar con la próxima generación de cálculos que debemos realizar. Bueno, esta parte de aquí voy a pasarla un poquito rápido, en honor al tiempo. Solamente trato de identificar aquí cómo podemos pasar del daño, ¿sí?, a términos económicos. Estas son curvas de fragilidad para una estructura cualquiera, ¿sí? No importa hasta dónde esté ubicada, relaciona aceleración espectral con probabilidad de daño para diferentes escenarios. Leve, moderado, extensivo y colapso, ¿sí? Esto de aquí con un modelo de consecuencias, el cual es determinado por investigación, por experiencia, por análisis de costos, etcétera, me indica qué porcentaje voy a tener que invertir, ¿sí? Un porcentaje del costo inicial voy a tener que invertir al momento de yo tener esos estados de daños. Finalmente relaciono mis curvas de fragilidad con mis modelos de consecuencias para tener un modelo de vulnerabilidad y de esa manera yo poder hablar en términos económicos qué es lo que yo puedo obtener. Entonces, si yo veo aquí mi curva de fragilidad y digo, bueno, la zona sísmica a la cual yo estoy tiene un 0.4 de G. Si yo relaciono esos daños con mi modelo de consecuencias y averiguo y calculo, qué es lo que va a suceder con mi estructura, en este caso hipotético, yo tengo que realizar una inversión del 50.4% del monto inicial para que mi estructura esté operativa de nuevo. Hablemos de una escuela. Hablamos de 5 o 6 millones de inversión inicial. ¿Cuánto tengo que invertir para volver a tenerla operativa? Estamos hablando de 3, 4 millones otra vez invertidos sobre una estructura a la cual no debió presentar daño excesivo. Entonces, en esos términos, logramos que se entienda qué es lo que está sucediendo con nuestros cálculos al momento de tener edificaciones esenciales y especiales. Una parte muy importante es la convergencia matemática de nuestros cálculos. Yo, como lo dije inicialmente, puedo tener una curva de capacidad que se vaya hacia el infinito. Si no limito el daño, no voy a poder considerar lo que realmente está sucediendo. Si yo tengo un diagrama momento-curvatura, este se va hasta el infinito. Si no limito mi daño, no tengo lo que realmente está sucediendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque, ya lo he dicho anteriormente, cualquier persona se puede sentar y utilizar un programa si no tiene criterio. Bueno, y un poco ya para finalizar, la experiencia que se ha podido observar. Ustedes pueden ver aquí, pues, un edificio para oficinas en Quito Norte, ¿sí? Este edificio, pues, dado por un ingeniero que firmó los planos, que se tiene evidencia de memorias, etcétera, presentaba una edificación con patologías bastante serias, importantes, que a nosotros se nos enseña que desde que empezamos a estudiar se nos indica lo que no debemos hacer. Y cuando uno sale al medio ve que es lo que más se hace. Entonces, esta persona, pues, esta edificación indicaba que esta no cumplía las normas NEC porque se trataba de una contratación existente. Entonces, imagínense una cuestión de esas. Se vio, pues, en obra unos ganchos sísmicos que no cumplen ninguna norma, hechas por, no sé, un albañil que todavía ni desayuna, sin ganas, sin nada. Aquí se podía ver elementos sin el refuerzo estructural adecuado, recubrimiento casi inexistente, etcétera, etcétera, etcétera. Y considerando que esta es una edificación que podríamos llamarlo en términos coloquiales formal,
¿sí? Porque tiene su ingeniero, pues tiene su grupo técnico de diseño, tiene su grupo técnico de aplicación de diseño, pero resulta pues que no hay ningún criterio verdadero ahí. Lo más terrible que se pudo observar ahí eran derivas de esta magnitud, 3.3% y hasta 6.2%. ¿No? Ahí no se puede esperar ningún comportamiento del que indiqué anteriormente, ningún cálculo sirve de lo que nosotros realizamos si tenemos pues esta clase de cosas. Ayer en la conferencia que dictaba el ingeniero Carlos Celi, hacía hincapié él en que no necesariamente la construcción informal tiene que ser la peor versus la construcción formal. En este instante les estoy demostrando que la formal es peor o igual que la informal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si en alguna ocasión pues me fui un poquito más al sur en Quito, una estructura de 4 pisos presentaba columnas muy competentes, 70, 80 centímetros de diámetro, secciones rectangulares de hasta 60, 70 centímetros de lado, para una estructura creada, diseñada en los años 80, 90 y de 4 pisos. Entonces, ya quedaba una espinita, una pequeña duda de que en esos años, pues, sin un referencial técnico estricto, la gente no construía de esa manera. Ya la experiencia en algunas evaluaciones estructurales que se ha realizado en la ciudad, pues ya indican que no sucede eso. Seguimos subiendo, pues, en la estructura. Eso era lo que vieron, era el primer piso. Fui al segundo, al tercer piso. Las secciones de repente cambiaban de sección. Perdón, los elementos cambiaban de sección, las dimensiones cambiaban. Había un solo champús por ahí de cosas de estructura metálica, de estructura de hormigón, etcétera, etcétera. Seguí subiendo hasta llegar a la terraza, el último piso, en lo cual me encontré con esta pequeña sorpresa. Son elementos estructurales que no tenían ni siquiera 30 centímetros de sección, ni siquiera tenían recubrimiento, una soldadura deplorable. El recubrimiento se había perdido, las varillas estaban expuestas, no existía espaciamiento de refuerzo transversal. Entonces aquí sí se podía ver pues una clásica construcción informal y de gran altura en este caso, que era lo que más miedo daba. Se pudo corroborar de que se habían hecho modificaciones igualmente con planos firmados y un ingeniero en obra dirigiendo estos trabajos. Se procedió pues a picar las columnas y la sorpresa más grande de todas es que las mismas secciones rectangulares las habían hecho más grandes a punta de ladrillo. ¿Sí? Como se puede observar aquí, a punta de ladrillo, suponiendo, pensando que esto de aquí tiene alguna capacidad sismo resistente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, el último de los casos, esta es una estructura esencial, que obviamente por términos de confidencialidad no puedo dar su nombre, pero vamos a revisar cuáles son las estructuras que caen aquí, pues hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta estructura de aquí, a pesar de tener una importancia la más alta de nuestra normativa, había sido diseñada con patologías estructurales, ¿sí? Planos firmados, y después de eso se le entregó pues a un contratista para que ejecute. Sin más ni menos, el contratista, con el dinero que se le dio sin ninguna garantía, dejó abandonada la estructura. Después de eso, otro contratista quiso venir a ejecutar, acabar el proyecto, no lo logró, y pues hace algunos años se quiso terminar esta obra. Lo que se hizo pues fue la evaluación, ver qué es lo que estaba pasando, y en primer lugar, el diseño, la parte técnica, la parte de oficina, la parte de escritorio, estaba por completo mal concebido. Estructuras sumamente grandes en superficie, hablamos de longitudes de más de 50 metros sin ni una junta, hablamos de columnas cortas para edificaciones esenciales. Desde ahí se partió con un diseño ya bastante deplorable. Luego de eso, la ejecución en obra es aún más deplorable. Se puede observar una pésima ejecución. Esto se supone pues que debía funcionar como losa y viga, puede funcionar como cualquier cosa menos como eso. Separación de elementos,
con más columnas cortas por todo lado, mamposterías que eso ni siquiera sé si llamarlo mampostería, bien, botado todo lo que encontraron ahí y hecho ¿cómo es? A la fortuna. Ningún control se puede evidenciar. En el diseño daba mucho más miedo ver que los elementos estructurales ni siquiera cumplían el refuerzo mínimo de elementos sometidos a flexión. Entonces, estructuras esenciales de esta forma no deben ser diseñadas por ninguna persona que no tenga conocimiento de la importancia que tienen estas estructuras cuando sucedan los eventos sísmicos catastróficos. Esta es la configuración, ¿sí? Se puede observar una irregularidad bastante preocupante, columnas cortas por todo lado. Desde el primer vistazo que se pudo ver era que la torsión que existía por parte de esta estructura era terrible. Y esta estoy hablando de más de 50 metros de dimensiones, casi cuadrada. Entonces, no existía ninguna junta de construcción para tratar de aislar los bloques. No existía nada, era hecho como una casa normal y corriente. Resulta que esta estructura fue realizada con los espectros de aceleración de la NEC 11. Se elaboró los espectros para cualquier tipo de suelo para tratar de verificar qué es lo que estaba pasando en esta estructura, porque una vez que se realizó la inspección se pudo verificar daño, y no solamente daño por el mal proceso constructivo, sino daño por los efectos del sismo del 2016. Aquí le puse el espectro de respuesta calculado mediante el método de beta de Newmark para un amortiguamiento del 5%, para ver qué efectos pues le llegaron a esta estructura versus lo que supuestamente fue diseñado. Entonces, pues los efectos no eran absolutamente para nada importantes en comparación con lo que debía aguantar realmente. Entonces, produjo fisuras inducidas por acciones sísmicas. Bueno, pues se quiso hacer la evaluación estructural mediante medición de periodos, mediante reconocimiento de propiedades de materiales, porque evidentemente lo que estaba en planos y lo que dejó firmando pues el primer contratista tenía su alto grado de incertidumbre, no era posible utilizarlo. Para tratar de ver qué es lo que estaba pasando, lo que se hizo pues fue comprobar la estructura en su estado original. Resulta pues que el comportamiento es por completo inadecuado, las rótulas plásticas se forman primerito en columnas, no presenta un comportamiento adecuado, y para esta estructura, para los 5 centímetros de desplazamiento, un poquito más, ya se encontraba un estado de desempeño de colapso. 5 centímetros de desplazamiento, no tenía ninguna capacidad la estructura. Bueno, esa ha sido mi intervención, se me fue un poquito el tiempo, pero son temas un poquito interesantes, más que nada actuales. Obviamente nos hace falta un montón de tiempo para seguir conversando de esto. Finalmente, lo que quiero hacer es extenderles la invitación al tercer encuentro nacional y al primer encuentro internacional de ingeniería estructural del doctor Roberto Aguiar Falconi, en el cual yo voy a estar participando con la conferencia sobre puntos de desempeño, puntos de demanda mediante metodologías del ATC40 y el ASCE 4117. Entonces van a existir muchas otras conferencias muy importantes, un evento que cuesta muy poco, y ese dinero va a ser para nobles causas. Eso sería todo, les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. En honor al tiempo podemos reducir las preguntas un poquito, tal vez unas 2 o 3. Listo, ingeniero, le leeré las preguntas, están en el chat. Mario de la Torre pregunta, ¿se debería hacer la calibración de las características de los materiales siempre que se quieran hacer estos modelos de desempeño, como se presentó al inicio de la presentación, o hay un rango de confianza o factores de seguridad a tomar en cuenta en Ecuador actualmente? Ya. Bueno, para la calibración de las propiedades de los materiales, ustedes tienen una amplia bibliografía. Se ha realizado una investigación bastante buena en Ecuador
las universidades que son parte de este impacto para el sector de la construcción realizan investigación sobre estas propiedades. Entonces, ya tenemos para hormigones, para aceros. Si ya nos vamos dentro de lo que es casos un poquito más específicos, estoy hablando de aceros de alta resistencia, baja ductilidad, hormigones de alta resistencia, pues entonces vamos a necesitar calibrar nuestros modelos matemáticos con experiencia que se haya tenido en laboratorio. Una metodología empírica para tratar de generalizar todo es muy difícil lograrla. No me gusta el término generalización porque nos convierte un poco en personas que siguen nada más lo que está escrito. Entonces hay que tener un poquito de criterio y un poquito de conocimiento más que nada pues de lo que los modelos matemáticos nos indican, cómo fueron concebidos los modelos, ¿sí? Entender la teoría que está detrás de estos para nosotros poder llevarlos pues a un estado de comportamiento nacional, local, podemos decirlo así. Listo, ingeniero. Mario de la Torre pregunta, ¿se podría ver un poco de las ecuaciones constitutivas del hormigón armado usados en estos modelos aplicados en esta presentación, en cuanto a que existe un modelo de pérdida de adherencia entre acero y hormigón de la sección? Claro, a ver, ustedes pueden ver los modelos constitutivos que yo utilicé, es el modelo de Mander, se encuentra en el paper de Mander, es el paper de 1988, y en el paper del 94, que lo hace con Chang y Mander, establecen pues ya todas estas propiedades. Los papers son de libre acceso, ustedes los pueden buscar en Google Scholar, no hay ningún problema, los encuentran ahí y pueden verificar todas estas cuestiones que menciona Mario. Marcos López pregunta, buenas tardes, ingeniero. ¿Es posible generar análisis de momento, curvatura para elementos reforzados con material FRP usando el OpenSys? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que el FRP lo que está haciendo es darle ductilidad a la sección. En algunos casos es utilizado por la falta de refuerzo longitudinal que nos hace falta en la sección. Y es como se lo calcula para poderlo obtener. Esas son unas fórmulas que los mismos proveedores nos indican cuánto FRP vamos a necesitar. Entonces, se puede modelar lo que ustedes necesiten. Lo que es importante al momento de realizar el modelo matemático, ¿sí?, es que se cumpla en obra lo que ustedes están modelando. Por ejemplo, cualquier reforzamiento, cualquier encamisado, digámoslo, de columnas, debe cumplir la transferencia de esfuerzos que yo requiero para que se cumpla lo que yo calculo, para que se cumpla en este caso el momento curvatura que yo estaría calculando. Lo mismo para el FRP. Si no está bien sujeto a la sección, si no está bien colocado con los procesos de calidad que debe seguir, no me sirve de nada calcular el momento curvatura, porque a la final de cuentas puedo tener la misma sección que tenía originalmente. Entonces, lo que se puede hacer en el OpenSys es establecer un modelo constitutivo de material, ¿sí?, que se parezca pues al FRP, que cumpla lo del FRP, y con el comando Section Aggregator se lo puede realizar sin ningún problema. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, voy a ver. Ingeniero, Sí. bueno, primero, antes de nada, buenas tardes con todos. En nombre de quienes conformamos el capítulo estudiantil ERI-ESPE, hacerle llegar nuestros sentimientos de gratitud por su magnífica exposición. Estoy seguro que para quienes estamos inmiscuidos en el estudio de estos elementos en esta área, fue una información de mucha valía, que nos va a servir mucho para fortalecer nuestro criterio técnico profesional. Haciendo énfasis en lo que usted nos menciona, es muy difícil pasar de lo analítico ya a lo práctico, estar en obra, revisar que todo se cumpla, porque en el software, en papel, todo nos
pero si no lo realizamos bien, va a conllevar consecuencias muy malas. Entonces, eso, Inge, muchas gracias por su participación. Aprovecho el espacio y el tiempo para hacerles la cordial invitación a todos los presentes al concurso de papers que está organizando el capítulo estudiantil ERIESPE, y en el transcurso de las 2 siguientes semanas va a promocionar en las redes sociales las inscripciones. Entonces van a haber fabulosos premios y bueno, espero que participen. Ingeniero, una vez más, muchas gracias por su participación. Como capítulo estamos a su disposición para lo que usted necesite. No duden en consultarnos. Inge. Correcto, muchas gracias a ustedes por el espacio y a todos los participantes del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Listo, Inge. Entonces, siendo las 18:28, damos por concluida la conferencia virtual. Muchas gracias a todos por su presencia.